Buenos días a todos, vamos a tomar nuestro lugar. Es tiempo de recordar por qué estamos aquí y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero, si me acompañas, a Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Prepárate para cantarle al Señor. Cuando le cantamos con entendimiento. Le cantamos entendiendo lo que vamos a estar viendo ahí en la pantalla. Y no solamente lo vamos a leer, pero lo vamos a creer también. Dice de esta manera el Salmo 8: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pensemos en esas palabras. Cuán glorioso es el nombre del Señor en toda la tierra. Padre, queremos agradecerte porque nos permites estar nuevamente aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque recordamos también, Señor, el día que se festeja a las mamás. Qué privilegio, Señor, estar aquí, Señor, y recordar que tu nombre es glorioso. Tú eres digno de alabanza, eres digno de que te cantemos, de que vivamos para tu gloria toda la semana. Eres digno de que aprendamos tu palabra, Señor, y hablemos de ella a otros. Eres digno, Señor, de que seamos obedientes a practicar, Señor, todo lo que estamos aprendiendo. Señor, gracias, eres digno. Nos has hecho un poco menor que los ángeles y aún así nos has coronado de gloria. Y si nosotros reflejamos algo de gloria, es por la gloria que supera, Señor, toda gloria, que es tu persona, Señor. Qué gloria tan inmensa es la tuya, Señor, un Dios justo, un Dios santo, un Dios soberano, un Dios inmutable, un Dios, Señor, todopoderoso, omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios, Señor, que está cerca, Señor, del afligido de corazón, un Dios, Señor, que también reprende al que necesita arrepentirse, Señor, pero un Dios, Señor, que constantemente nos invita a que nosotros, Señor, podamos reconocer la grande gloria del Dios que nos ha creado. Padre, gracias por este privilegio. Queremos cantarte, queremos adorarte. Que tu pueblo, Señor, pueda levantar su boca, que tu pueblo aprenda a no quedarse callado, pero a cantarte, Señor, porque cuando cantamos es para ti, Señor, no es para nosotros. No hemos venido, Señor, a recibir cantos para nosotros, hemos venido a cantarte a ti, que eres digno de alabanza. Gracias, Padre. Amén.
esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, pues siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Eres grande, Dios, y no hay nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor, grande eres tú. Sí, Señor, te exaltamos en esta mañana. Bendecimos su nombre, Jesús. Glorificada Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Salvador, nuestro Redentor, Señor. Gracias te damos a ti en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor. Está
Puedes tomar tu asiento. Vamos a tomar unos minutos para recordar los anuncios no. Voy a dar uno rápidamente, al final daré el resto. Uno de ellos, y creo que es importante recordar, es a las mamás. Felicidades, mamás, por tu día, que no creo que sea el único día, ¿verdad? Cada día es importante recordar a las mamás, a las mujeres. A las que no han pasado por su regalo, al final pueden pasar ahí al lobby y les van a dar un regalito, una flor, y dependiendo de la cantidad de hijos que tengan, les van a dar más regalos. También quiero que tomemos un tiempo para poder dar lo que trajimos preparado para el Señor. La Biblia siempre nos anima a que nosotros vengamos dispuestos y preparados para dar al Señor. La razón por la que damos es por gratitud. La razón por la que damos es porque tenemos necesidad, ¿verdad? Por eso damos, para poder solventar nuestros gastos como iglesia. Y regularmente les he dicho que no tenemos necesidad de orar por las ofrendas, ¿verdad? Porque el dinero es neutral, el dinero no necesita que oremos por él. Nosotros somos los que necesitamos sabiduría para ser buenos administradores. Y te quiero invitar a que, si no lo has estado haciendo, que tú recuerdes que es una responsabilidad en gratitud y en amor. No necesitamos que nadie nos esté presionando, ¿verdad?, para que estemos dando. Simplemente por gratitud y por amor a lo que Cristo ha hecho es que libremente damos. Y ojalá que uno pensara que solamente es eso. Ojalá que nomás fuera eso, hermanos, pero eso es lo más, se puede decir, lo más simple, algo de lo más básico y fundamental, ¿verdad? Como cuando te bautizas porque has creído, pero es algo de lo más básico y fundamental, ¿verdad? Bautizarse en obediencia a la palabra. También así es el dar. Pero definitivamente el dar no cubre nuestra necesidad espiritual, ¿verdad? Es nada más una pequeña parte de lo que hacemos. Antes de pasar a la palabra, quisiera tomar un tiempo para orar. Quiero orar por los misioneros a quien nosotros damos, a Claudia, a Isaac, a sus hijos. Ellos nos han platicado un poco hace un par de semanas, ¿verdad? Expusieron cómo es la situación allá. Quiero orar por ellos, por sus constantes presiones de la vida, que son presiones cotidianas, pero que a veces son constantes y son un reto a veces para una familia, ¿verdad?, que se está dedicando constantemente a la obra, constantemente a aprender otro idioma, constantemente, ¿verdad?, a los problemas que presentan, ¿verdad?, con estos grupos a los que están llevando la palabra de Dios. Y vamos a orar. Te pido que allí en tu lugar guardes silencio y voy a orar por ellos y por la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de recordar, Señor, a Isaac y a Claudia y a sus dos hijos. Gracias por el privilegio que tenemos por apoyarles. Qué grande privilegio, Señor, que a través de ellos podemos recordar, Señor, el privilegio que tenemos de dar para tu reino, y también de saber que ellos están tomando la decisión de sacrificar, Señor. Que también podamos aprender de ellos, Señor, a sacrificar tiempo, Señor, en este lugar en el que estamos. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra, a poderla aprender y a poderla practicar. Eso es la necesidad mayor que tenemos. Te pedimos, Señor, que juntamente con ellos, que son misioneros, podamos estar involucrados constantemente en sus necesidades, Señor. Ayúdalos a poder superar, Señor, a través de tu palabra, toda necesidad emocional, espiritual. Te pedimos que los sigas fortaleciendo, Señor, y que les des ánimo, que les des un buen ánimo constante, Señor. Tu palabra dice que puesto nuestros ojos en Jesucristo, nuestro ánimo no se cansará hasta desmayar, Señor. Te pido que les ayudes a pelear contra su propio pecado del día, juntamente con nosotros, Señor, para que ellos puedan crecer, para que puedan madurar. Te pedimos que les sigas dando capacidad, Señor, para poder retener tu palabra y seguirse preparando, Señor, en este nuevo dialecto que ellos necesitan estudiar por muchas horas al día, Señor, para que ellos puedan ser de beneficio, Señor, para toda esta cultura, Señor, que ellos no conocen. Te pedimos por la obra que se está llevando a cabo en Papúa Nueva Guinea, en todas las islas donde se han estado mandando misioneros, Señor. Y te pido también que nos sigas poniendo a nosotros la manera, la capacidad para poder influenciar a nuestros hijos, para que también tomen en serio, Señor, la obra de Dios, para que también cualquiera de nosotros, Señor, pueda tomar en serio tu obra, Señor, y que verdaderamente se requiere de sacrificio,
de entrega, Señor, y de convicción, Señor, por este evangelio que decimos que hemos creído. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos para dar, Señor. También te pedimos que reciban nuestras ofrendas. Señor, en gratitud por lo que has hecho por nosotros. Queremos ser obedientes en esta área también. Te pedimos que nos bendigas con sabiduría, con entendimiento, que el temor de Dios esté más en nosotros, para que también seamos más sabios para cómo usar, Señor, lo que nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si ustedes quieren dejar su ofrenda, lo pueden hacer a través de internet o también lo pueden hacer a través de la caja de recolección que tenemos ahí a mano derecha en la parte de atrás. Bueno, ahora quiero terminar con el capítulo 21 del libro de los Hechos. Vamos a ver del versículo 18 al versículo 40 algo a lo que le he llamado los riesgos por causa del evangelio. Si tú te has dado cuenta hasta ahora, los riesgos que ha vivido el apóstol Pablo juntamente con todo su equipo de trabajo, que son hombres gentiles, si le podemos llamar así, algunos de ellos mezclados entre ser judíos y gentiles, porque posiblemente tienen una historia de haber crecido en un país gentil, pero tienen una cultura judía, ¿verdad? Porque han sido enseñados tal vez por sus padres como judíos. Y si tú prestas atención a todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en estos viajes misioneros, aquí en Hechos capítulo 21 va a terminar el tercer viaje misionero. Va a ser la última oportunidad, si le pudiésemos llamar, ¿verdad?, de Pablo de seguir haciendo estos viajes. Él está de regreso en Jerusalén y aquí va a cerrar, ¿verdad?, el tercer viaje, lo que se conoce como el tercer viaje misionero. Para este momento ya se han fundado todas estas iglesias, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, la iglesia que está en Tesalónica, en Berea, la que está en Filipos, la que está en Troas, la que está en Corinto. Y entonces ya comienza a hacer un poquito de sentido por qué tenemos todas estas cartas en la Biblia, ¿verdad? La carta a los Corintios, la carta a la iglesia de Tesalónica. No tenemos una carta a Berea, pero Berea estaba muy cerca de Filipos, posiblemente compartieron esa misma carta. Tenemos la carta, ¿verdad?, a los Colosenses, tenemos un sinnúmero de cartas que comienzan a encajar con el libro de los Hechos por todos los viajes misioneros que ha hecho Pablo y por todas las iglesias que se han fundado en ese lugar. De repente como que cuesta trabajo ubicar cada carta en qué tiempo se escribió, en qué tiempo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que para este momento Pablo ya escribió Romanos, para Hechos capítulo 21. Y ya han pasado bastantes años después de estos viajes misioneros. Han sucedido muchas cosas. Y ahora nos encontramos en Hechos 21, versículo 18. Voy a leer del 18 al 21. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes, y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Hermanos, hay un problema en Jerusalén. Uno esperaba que a veces no hubiera problemas en la iglesia, pero con lo primero que se encuentra Pablo cuando llega a Jerusalén es con un problema: hay falta de unidad. Si tú te recuerdas en el pasado, en el libro de los Hechos, después de que la iglesia comenzó a multiplicarse en Jerusalén, también comenzaron los problemas, ¿verdad? Unos se comenzaron a quejar porque la distribución hacia las viudas era injusta, si le podemos llamar así. Como que había más preferencia para las judías que para aquellas, ¿verdad?, que estaban dentro de la cultura de los griegos. Cuando se comienzan a multiplicar los números de personas, también se comienzan a multiplicar a veces los problemas. Tú te has de imaginar por qué. Entre más opiniones juntas tú pones, mayor oportunidad hay para que haya conflictos, ¿verdad?, y diferencias. Entonces quiero que le pongas atención un poquito del verso 18 al 21. Hay un problema. Reciben a Pablo en esta sección. Imagínate qué bienvenida después de los años que él ha pasado en este
No tengo en la mente exactamente cuánto tiempo le tomó, pero si tú has de recordar, fueron por lo menos 3 años nada más en Éfeso. Mas si le añadimos todo el demás tiempo, ¿verdad? Que él estuvo circulando con las demás iglesias para volverlas a edificar. Entonces fueron varios años. Cuando él regresa a Jerusalén en este último viaje misionero, lo reciben, ¿verdad? Se saludan. Y algo que Pablo hace, como siempre ha hecho en mucho tiempo, es dar su reporte. Y eso dice mucho de Pablo, hermanos. Una persona que regularmente o constantemente te está dando reportes acerca de lo que está haciendo, se está convirtiendo en una persona abierta, que como decimos nosotros el dicho, ¿verdad? Cuentas claras, amistades largas, decimos. Lo has escuchado, ¿no? Y tú te puedes imaginar a Pablo. No era perfecto, pero él es un ejemplo para nosotros, hermanos. Lo primero que él hace después de saludarse, les comienza a dar un reporte en el versículo 20 de todas las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles, de cuántas personas se han estado convirtiendo. En otras palabras, hermanos, Pablo no ha estado perdiendo el tiempo. ¿O sí? No ha estado perdiendo el tiempo, ha estado trabajando. Entonces, cuando él llega a dar su reporte a la iglesia, no se lo pidieron, él lo da porque él quiere dar cuentas a la iglesia y estar a cuentas. Le ayuda a él a ser una persona, ¿verdad?, que considera la importancia que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo y la importancia que tiene la iglesia, ¿verdad?, hay veces en pedirse cuentas los unos a los otros. ¿Qué llega a suceder, hermanos, cuando nadie nos pide cuentas? Dejé esa pausa así un poquito para hacerte pensar. Cuando regularmente nadie viene y te pregunta cómo te va en tu vida espiritual, si nadie viene a veces te pregunta en qué has estado pensando toda esta semana, tenemos una tendencia nosotros pecaminosa por el pecado que mora todavía en nosotros, de volver a caer todavía otra vez en los mismos hábitos de siempre, ¿verdad? Que nos alejan de la palabra de Dios, que nos alejan de la oración, que nos alejan de aquellas cosas con las cuales deberíamos de ser siempre comprometidos. Pero miramos a Pablo, ¿verdad?, que es una persona que le gusta dar cuentas. Voy a brincar más adelante. Fíjate lo que sucede. Los judíos glorificaron a Dios en el versículo 20, pero le dicen como que rápidamente cambian de tema. Ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Glorifican a Dios, gracias a Dios por toda la gente que se ha convertido entre los gentiles, ¿verdad? En todo el imperio romano, o que está siendo dominado, ¿verdad?, por Roma. Pero déjame decirte algo, cambian la conversación muy rápido. ¿Ves eso ahí? Muy rápidamente cambian la conversación. Y como que comienzan a hacer una comparación entre lo que pasa entre los gentiles y lo que está pasando con los judíos. Eso está en el versículo 20. Y ellos dicen, ¿verdad? ¿Ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído? Y todos son celosos de la ley. Ahora le van a hablar del problema. Glorifican a Dios, pero rápidamente quieren hablar de un problema. Versículo 21, ¿cuál es el problema? Está en el verso aquí 21. Y se les ha contado acerca de ti. Hay muchas personas que son judías que dicen que se han convertido al cristianismo, pero son celosos de la ley. Hermanos, ojalá que hubiese dicho otra palabra ahí. En lugar de ser celosos por la ley, ojalá que dijese, y todos son celosos por Dios. O todos son celosos por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, y todos son celosos de la ley. No sé si tomarlo en el buen sentido o en el malo, porque va a haber muchas personas que tienen diferentes opiniones de lo que está pasando aquí. Muchos van a decir que es un celo equivocado y otros van a decir que es un celo bueno, porque sí se debe ser celoso por la ley. Pero mira, lo que está provocando entre estos que son celosos por la ley, que dicen que se han convertido a Cristo, que han creído a Cristo, está sucediendo un problema entre ellos por el celo que tienen por la ley. A ellos se les ha contado acerca de Pablo, versículo 21, que enseña a todos los judíos entre los gentiles, o sea, a todos aquellos que vivían por el imperio romano y que se estaban convirtiendo a Cristo, pero eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, se estaban convirtiendo, y la acusación es que Pablo les estaba diciendo a ellos que se apartaran de Moisés, diciéndoles que no se circuncidaran, que no circuncidaran a sus hijos, ni observaran las tradiciones. Hay un problema, ¿miras eso? Hay un problema y está causando falta de unidad.
Ojalá la unidad se lograra automática, pero te vas a dar cuenta que la unidad no se logra automáticamente, hermanos. Para poder lograr unidad hay que trabajar para lograrla. Hay que poner de tu parte y de tu empeño para que tú logres unidad con tu iglesia. La iglesia de Jerusalén no ha podido lograr unidad con los gentiles porque son muy celosos por la ley. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad de que los judíos que están en Jerusalén, que están siendo ganados por Pablo, por Jacobo, por Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, ¿era responsabilidad de ellos o era responsabilidad de Pablo? Tú contéstate esa pregunta en tu mente. Lo que yo te diría es que era responsabilidad de Pablo, Santiago, Pablo y de Pedro, que eran entre comillas considerados, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente a Gálatas capítulo 2, quiero leerte algunos versos ahí rápidamente. Yo creo que Santiago, Pablo y Juan y los ancianos de Jerusalén no están haciendo un buen trabajo, hermanos. Los líderes de las iglesias, yo me tomo también en cuenta, muchas veces nos equivocamos y muchas veces no hacemos un buen trabajo para lograr unidad en la iglesia. Entonces, sí nos equivocamos, yo me he equivocado muchas veces. No lo sabemos todo, algunas cosas las estamos aprendiendo. Y me llama mucho la atención lo que sucede aquí en Gálatas capítulo 2. No te voy a hablar de fechas, pero asumamos que Gálatas ya fue escrita para este tiempo y que ya comenzaron a surgir problemas en las iglesias de Galacia y Pablo les va a escribir. Mira lo que está sucediendo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pedro hace un viaje desde Jerusalén a Antioquía. ¿Recuerdan Antioquía? Fue la primera iglesia importante en las misiones evangelísticas y estaba al norte de Jerusalén, que es ahora Irak. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Quiénes son estos de la circuncisión? Se supone que son creyentes judíos, celosos de la ley y que parece que no aceptaban todavía el hecho de que un judío se sentara a la mesa a comer con un gentil, que era considerado como alguien pagano o inmundo ante él. Y regularmente no comían el mismo tipo de dieta. Y parece que a los judíos les ha costado demasiado trabajo poder hacer algo para lograr unidad con los gentiles. Al grado de que este grupo causó temor en el apóstol Pedro. Y se estaba comportando hipócritamente. No solamente él, pero el verso 13 dice que el resto de los judíos se unió en su hipocresía de tal manera que también Bernabé fue arrastrado. ¿Recuerdas a quién era Bernabé? ¿Recuerdas quién era Pedro? Y para estas alturas, para el tiempo de Gálatas, que Pablo esté narrando algo acerca de Pedro, parece ser como que ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que él era muy perfecto y él nunca se equivocaba? No creo que esté diciendo eso. Lo único que está diciendo es que para la capacidad del conocimiento que tenía ya Pedro, ¿cómo era posible que se estuviera comportando hipócritamente en esta área? Cayó en esa trampa, ¿verdad? También Bernabé. Y fíjate lo que les dice el apóstol Pablo, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? En otras palabras, está diciendo: Pedro, te estás comportando hipócritamente, ¿qué te está pasando? Reacciona. ¿Notas que él le dice frente a los demás se lo dice? No aplicó el paso número 1 que está en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Ve a solas con tu hermano. Se brincó varios procesos, se fue hasta parece que al proceso número 3 y se lo dijo enfrente de todos. ¿Por qué? ¿Quién estaba involucrado en esta situación, hermano? ¿Solamente Pedro? No. Estaban involucrados los judíos que vinieron desde Jerusalén de parte de Santiago. Estaba involucrado un grupo de judíos que se estaban comportando hipócritamente porque comían con los gentiles
Y cuando llegaban los judíos, ¡ay!, les daba miedo y se apartaban de comer con la mesa con los gentiles. Y también estaba involucrado Bernabé. Entonces Pablo los agarra a todos y les dice, como que a todos les gusta estar jugando el jueguito de la hipocresía, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Por eso cuando miro que todos eran celosos de la ley, si regresas a Hechos capítulo 21, nos vamos a quedar ahí. Creo que la iglesia de Jerusalén no ha hecho un buen trabajo para con los creyentes judíos. Sus líderes parece que se ha salido fuera de control el chisme que está pasando en Jerusalén y no han podido parar el chisme que se está hablando en contra de Pablo. ¿Notas eso? Y ahora fíjate lo que va a suceder. Si seguimos adelante leyendo un poco más, en el versículo 22 al versículo 25, la iglesia de Jerusalén, los líderes de Jerusalén le van a pedir que él se comprometa a hacer algo. La primera cosa que te dije esta mañana fue que había un problema, falta de unidad en la iglesia. La segunda cosa la vamos a encontrar del versículo 22 al 25. La iglesia de Jerusalén le hace una sugerencia al apóstol Pablo para que se comprometa a un rito de purificación. Si lo hago más chiquito, podría ser, comprométete al rito de la purificación, ¿verdad? Le están diciendo a Pablo. Le están diciendo, mira, nosotros no pudimos acá, pero como el problema tiene que ver contigo, como diciendo, ahí te vamos a aventar por enfrente. Como diciendo, ahí tú arréglalo, ¿verdad? Verso 22, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Dice, unánimes todos o en plural, la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirá que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Mira, estos como que ya estaban preparados, ¿no? Antes de la reunión. Como que primero glorifican a Dios por lo que está pasando en las iglesias en todo el mundo gentil. Y glorifican a Dios, pero de repente, mira, te queremos contar algo, hay un problema y tiene que ver contigo. Y ¿sabes qué? No lo dijeron ellos, pues no lo hemos podido detener. Ahora te queremos aventar ahí por el frente, ¿verdad? Es casi como lo que está pasando. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Bueno, porque muy de repente cambian la conversación y muy de repente ya tienen un plan preparado. Ellos preguntaron qué es lo que se debe de hacer y ya tienen la respuesta. ¿Para qué preguntan si ya tienen la respuesta? ¿No te llega a pasar a ti hay veces así? Que hay veces ya sabes algo acerca de la persona y en lugar de acercarte y amarlo y confrontarlo en el amor, hay veces todavía quieres hacer preguntas como para llevarte el crédito, ¿verdad? De que descubriste algo y te diste cuenta y lo quieres ayudar en lugar de simplemente, ¿verdad? Ser más honesto de la situación. Y decir, mira, ya sé lo que está pasando, este es el problema, este es el pecado y te quiero ayudar. ¿Me puedes dar la oportunidad de ayudarte? Te aprecio, quiero ayudarte. Entonces creo que la iglesia de Jerusalén se está comportando un poquito hipócritamente aquí. Y no somos la excepción, ¿verdad? También así nos pasa a nosotros. Nos comportamos hipócritamente porque dejamos de ser sinceros. Perdemos esa disciplina de mantener nuestra sinceridad unos con otros. Y comenzamos a pretender cosas que a veces no somos. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que se les ha dicho de ti. En otras palabras, Pablo, tú arregla el problema, ¿verdad? Te vamos a aventar de ahí enfrente y entonces los judíos van a estar en paz. Hay un comentario, quiero ir ahí a Hechos. ¿Hasta cuál te leí? Hasta el versículo 24, ¿cierto? No, hasta el 23. Hasta el 24. Tómalos y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que se ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Mira el verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de estrangulado y de fornicación. En otras palabras, nosotros ya cumplimos con los gentiles que han creído en todo el imperio romano, porque ya les mandamos cartas. Ahora te toca a ti, Pablo. Nosotros ya cumplimos, ahora te toca a ti, ¿verdad? Nosotros ya dimos, ahora te toca dar a ti. Ve la actitud en la que está entrando la iglesia de Jerusalén.
No es fácil llegar a esta conclusión porque hay que leer varios pasajes que tienen que ver con la vida de Pablo y con la vida también de los líderes, pero creo que Gálatas ayuda mucho. Gálatas ayuda mucho a darnos a entender que los líderes en Jerusalén no habían hecho buen trabajo. Y entonces ahora el que está de por medio es Pablo y todo el trabajo que estaba haciendo dentro de los gentiles. Y ellos quieren que se comprometa a hacer un ritual, ¿verdad?, que tenía que ver con la ley. ¿Lo recuerdan? Hace semanas atrás era el voto del nazareato. Eso tú lo puedes encontrar en Números capítulo 6. No voy a regresar ahí. Pero en Números capítulo 6, tanto el hombre como la mujer podían hacer un voto para comprometerse en un acto de santificarse, de limpiarse, de purificarse, de guardarse de ciertas cosas para poder hacer un trabajo específico. Y todo judío lo podía hacer. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían a través de un tiempo de preparación y después de prepararse a través de ritos de purificación en el templo. En el Antiguo Testamento lo hacían en el tabernáculo porque todavía no tenían el templo cuando Dios les dio la carpa, ¿verdad? El tabernáculo en el desierto. Y después la cultura judía lo siguió haciendo en el templo, una vez que el templo, ¿verdad?, quedó construido. Hay algunas preguntas que quiero hacer aquí. ¿Se estará equivocando Pablo al comprometerse a hacer un rito de purificación que involucraba otra vez volver a sacrificar animales? ¿O no? Muchos van a decir que sí, que cayó en la trampa. Otros van a decir que no. Al final de cuentas, mi conclusión es que se haya equivocado Pablo o no a comprometerse con ellos a hacer eso. ¿Por qué te digo que comprometerse a hacerlo? Porque no tenía ningún sentido para Pablo presentar un sacrificio de animales en el templo para el rito de la purificación del voto de estos 4 hombres que él iba a acompañar y que él les iba a pagar como si fuera un padrino. No sé si sepan ese concepto, lo escuchamos mucho en nuestra cultura. Cuando alguien no tiene dinero, quiero que seas mi padrino. No necesariamente porque no tenga dinero, ¿verdad? Pero es muy buena estrategia entre nosotros los latinos. ¿Quieres padrinos? Le piden a Pablo que sea el padrino de estos 4 hombres que posiblemente no tienen lo necesario porque hay que comprar un cordero, hay que comprar también un carnero y había ciertas cosas que requerían dinero para poderse presentar con esos sacrificios en el templo y presentar su rito de purificación. También involucraba el cortarse el cabello y quemar el cabello una vez que lo habías dejado crecer durante todo tu voto, y a la hora de entregar el sacrificio, ¿verdad?, te rasurabas la cabeza como dando terminación a tu voto, a tu consagración por haber servido a Dios en alguna área en particular. Y entonces el cabello se quemaba también. Entonces hay una serie de sacrificios que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Porque si Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y Él ya fue castigado por nuestros pecados, entendemos nosotros que es el sacrificio de Cristo lo que nos purifica. Que no tendría ningún sentido que nosotros, ¿verdad?, comenzáramos a agarrar un sinnúmero de ritos que tengan que ver con la purificación, cuando ya Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por todos mis pecados, y es la sangre de Cristo, no porque sea mágica para borrar los pecados, sino que es su sangre de Él la que recibió mi castigo porque murió, y entonces yo ya no lo recibo. En ese sentido somos limpiados y purificados. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, Pablo, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, hay varias razones por las cuales él puede estarse comprometiendo a esto que parece como una falta de responsabilidad de la iglesia de Jerusalén. Vamos a leer algunas de ellas. Romanos 9, ve a Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, que quiere decir maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. A él le duele demasiado que haya muchas personas judías que sean celosos de la ley y que no entiendan la ley. Le duele mucho, al grado que él quisiera ser el que fuera condenado al infierno con tal de que más de sus compatriotas judíos pudiesen conocer la verdad para que sean salvos de la ira de Dios. Le duele, le pesa. Y hermanos, ¿por qué le pesa a Pablo? Porque ha sido una persona comprometida con la palabra de Dios.
ha estado dispuesto aún a entregar su propia vida. Él dijo, no solamente a amarrarme, sino él dijo, también a morir si es necesario. Entonces, aunque parece ser algo peligroso lo que está haciendo Pablo aquí, al comprometerse por amor a esos judíos que son celosos de la ley, pero que dicen que han creído en Cristo, él aún está dispuesto a ponerse en ese predicamento o en esa dificultad, que de repente puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Como decimos. ¿Por qué arma de doble filo? Porque por amor a ellos, ¿qué van a decir también los gentiles cuando lo vean que sigue practicando otra vez la ley? Que ya no tendría ningún sentido practicarla, porque se supone que Cristo cumplió toda la sombra de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y ya el hacer este tipo de sacrificios no tendría ningún sentido. Porque mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Adopta lo ceremonial, se hace muy religioso, pero si no entiende la vida práctica de ese rito, se convierte en algo hueco y se convierte en algo sin sentido. Y ahora recordemos que Pablo sí le ha estado enseñando a la gente que ya no hay necesidad de esas cosas, y mayormente lo ha hecho entre los gentiles. Si recuerdan Gálatas, cuando Pablo hace la introducción a esta carta, les dice, ¿verdad? Les llama, bueno, en el capítulo 3, les dice tontos. Habiendo empezado por la fe, ¿van a acabar por las obras? Habiendo creído que la salvación se recibe solo por la fe, solo por creer en Jesucristo, o tú te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza en Cristo de la misma manera como pondrías la confianza en un paracaídas si fueras en un avión que está a punto de estrellarse. Te pondrías el paracaídas y te aventarías y sabrías que estarías seguro para salvarte. Porque pusiste tu confianza en el paracaídas poniéndotelo. No nada más diciendo, oh, qué bonito paracaídas, al rato me lo pongo. De la misma manera como cuando la gente pone fe en algo, la gente pone fe en que su carro va a funcionar bien. Y se sube a su carro confiando en que va a funcionar bien y maneja, está confiando. No se sube a su carro diciendo, a lo mejor me muero hoy, hermanos. A lo mejor me falla el carro, se suelta la dirección del volante y me estrello y me muero. ¿Verdad que no hacemos así? Regularmente ejercemos fe en todas las cosas que hacemos. Ejercemos fe en el sentido, una fe humana, una fe muy limitada, si le podemos llamar, porque no es la fe en Dios. Pero todo el tiempo y continuamente ejercemos confianza en las cosas, ejercemos confianza en la silla cuando nos sentamos en ella. En algunas ocasiones ejercemos una sobreconfianza. No sé si ustedes recuerdan, pero hace años fuimos a una conferencia y las sillas eran muy, muy frágiles, de esas doblables. Y yo recuerdo que había un muchacho grandote, porque estuvimos platicando, lo saludamos, y él estaba dentro de la conferencia, una persona bastante grande. Pues imagínate, alguien grande es alguien que pesa más que muchos de nosotros que estamos aquí. Y durante la conferencia, nomás de repente se escuchó un tronido tan fuerte que todos voltearon y era él, que la silla no estaba capacitada para poderlo sostener, ¿verdad? Y en ocasiones también la gente le pasa así, ¿verdad? Y a veces pone su confianza en las cosas que no debe de poner su confianza. Y lo que le está pasando a estos celosos, que dice la Biblia que son creyentes, es que pueden caer en el peligro de volver a poner su confianza en las tradiciones y en las regulaciones ceremoniales y no están entendiendo realmente de qué se trata esa ceremonia. Por eso creo que era un arma de doble filo, porque los gentiles les había dicho que no lo hicieran ya, y aún muchos de los judíos que estaban con esos gentiles estaban entendiendo que ya no lo deberían de hacer. Y por el otro lado, el otro peligro era que los judíos de Jerusalén le iban a decir, oh, ¿verdad? Lo que está pasando ahora, que tú no eres ya un judío, no eres un verdadero judío, no crees en el Dios verdadero, porque mira, nos estás diciendo que ni nos circuncidemos, que ni hagamos los votos nazareatos, que no celebremos nada de lo que estamos acostumbrados por generaciones a celebrar. Era una arma de doble filo. Pero él, hermanos, por amor a que más gente se convirtiera, estuvo dispuesto a caer, ¿verdad? A someterse a lo que le pidieron los ancianos de Jerusalén. Estuvo dispuesto. Ahora, ¿a qué estás dispuesto tú a hacer? Cuando se trata de sacrificar algo por amor a la iglesia y para que la iglesia logre unidad. El problema era falta de unidad, por falta de responsabilidad de la iglesia en Jerusalén. Ellos tenían que haber hecho algo, pero parece que los platos rotos los está pagando Pablo y está dispuesto a pagar esos esos platos rotos. Parece trabalenguas, ¿verdad? Cuando lo dice al revés. Ok, la tercera cosa es
No voy a hablar mucho del rito de purificación. Voy a leerte un texto nada más, creo que va a ser importante. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20. Para el rito de purificación para ellos es algo ceremonial, pero para nosotros, ¿qué significa? Significa que regularmente deberíamos de tener el hábito de purificar nuestra vida. Primariamente hemos sido purificados porque Cristo murió por nuestros pecados, Él recibió nuestro castigo y somos purificados en que ahora ya no somos responsables de los pecados que hemos cometido porque Cristo recibió nuestro castigo. Pero en la vida práctica somos purificados también en que nuestra fe va a ser evidente y va a ser real a medida que demostramos la fe que tenemos por las obras que hacemos. Porque ¿verdad que cualquiera puede decir que cree en Cristo y que todos sus pecados han sido perdonados? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no has escuchado que dice, oh, Cristo murió por todos mis pecados? Pero ¿cuántas de esas personas que dicen que Cristo murió por todos sus pecados están haciendo algo al respecto? En gratitud por lo que Cristo ha hecho al haber muerto por todos sus pecados. Y te vas a dar cuenta que son pocos. Y mi invitación para ti es que tú seas de esos pocos. Esta segunda idea de purificación que tiene que ver con la vida práctica, la podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 3, ¿ya están ahí? Versículo 14 al versículo 20. Es una exhortación dura, hermanos. Vean, es una exhortación bastante dura. Empieza en el versículo 14 a la iglesia que está en la Odisea. Esta iglesia estaba, si tú miras un mapa y ubicas Éfeso, está a mano derecha. No sé cuántos kilómetros de Éfeso en la antigüedad. Entonces, aquí se le está hablando, ¿verdad?, a una iglesia que realmente existió en la historia. Y fíjate la acusación que se le hace a esta iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia de la Odisea. Fíjate lo que le dice. Yo conozco tus obras. ¿Por qué no le dijo, yo conozco tu corazón? ¿Qué le dijo? Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Nota lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a esta iglesia a través de su ángel. Yo conozco tus obras, están las frías y las calientes. Están las frías y las calientes y ojalá fuera la una o la otra. Pero desafortunadamente eres tibio, estás a la mitad. Mira el versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Miras eso, hermano? El Señor Jesucristo le está diciendo a una iglesia, fuera mejor que fueras frío, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Si eres frío, te espera juicio, ¿verdad? Lo mismo que le esperaría al que es tibio. Porque para que Él vomite a alguien de su boca es porque regularmente cuando uno vomita, cuando uno está enfermo del estómago, cuando uno le da asco a algo, ¿verdad? Verso 17, porque dices, vean la condición de esta iglesia. Esta iglesia debería de ser como la de Éfeso. Tú ve a leer la carta que se le escribe a esta iglesia, una iglesia espiritual, una iglesia que Pablo les dice, ¿verdad? Ora por ellos para que comprendan mejor lo que el Hijo de Dios ha hecho. Que la sabiduría del conocimiento, a través de que van aprendiendo y conociendo a Cristo los lleve a la madurez y a un mejor entendimiento de quién es Cristo y lo que ha hecho por ellos, y su sabiduría espiritual crezca. Pero con el paso de los años, la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, dice esto, verso 17, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves la palabra celoso ahí?
Yo la conecto con lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Algunos están siendo demasiado celosos por las tradiciones, que a veces no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero Pablo aún corre el riesgo y se compromete porque él tiene un celo ardiente para que la gente entienda verdaderamente el Evangelio, para que lo conozca. Y el celo por el verdadero Evangelio y por la persona de Dios, hermanos, se demuestra en obras. No para que Dios nos salve, sino es una simple demostración de lo que está pasando en tu interior, ¿no? La salud que nosotros a veces tanto buscamos, una salud física, tiene mucho que ver con lo que comemos. Y cuando nosotros comemos lo que no debemos de comer, debemos de esperar los resultados externos en el cuerpo siempre. A mí, por ejemplo, me ha estado pasando. Me he dado cuenta que cuando no como lo que debo de comer, y ahora en mi trabajo ya no hago mucha actividad física, ahora me siento más. Y lo primerito que comencé a notar es que las piernas se me comienzan a entumir. Yo dije, ¿qué me está pasando? Me estoy haciendo viejo. No, necesariamente, ¿verdad? Porque que tiene 50 me va a decir, tú estás muy joven. Yo le digo a mi papá, ya me siento viejo, me duelen las rodillas. Y me dice, se ríe mi papá porque dice, tú estás muy joven. Porque obviamente él tiene, ¿verdad?, casi 72 años de edad. Pero mira, lo interesante es que lo que estoy experimentando es el fruto de las decisiones que he tomado de mi vida física. No le he dado importancia, no le he cuidado, pues ese es el fruto que voy a esperar. Es el resultado de lo que voy a esperar. Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo una vida de purificación constante, ¿qué significa ese proceso de purificación con nuestras obras? Bueno, que continuamente vayamos a la palabra y que continuamente nos esforcemos por obedecer lo que dice la palabra. Eso es purificarse y limpiarse en la vida práctica. Ahora, Dios no te va a aceptar por las obras que haces. Ya te aceptó porque el Hijo de Dios ya murió en la cruz del Calvario por tus obras. Pero la realidad de esa fe que tú tienes siempre se tiene que demostrar hacia afuera. Y es lo que está, ¿verdad?, sucediendo aquí. Pablo es un hombre que por amor a sus compatriotas judíos que no han entendido tal vez lo que es el Evangelio, él está dispuesto para hacer una conexión con ellos, está dispuesto a hacer esta liturgia o ceremonia de la ley judía, que posiblemente lo practicó en el pasado. ¿Recuerdan cuando está en Corintio? Habla acerca de que el pelo le había crecido y se lo rapó. Y tú dices, ¿por qué se lo habrá rapado? Posiblemente para cerrar un voto nazarato o posiblemente para seguir teniendo oportunidad con líderes religiosos judíos, ¿verdad? Que si no estaba haciendo ningún voto, no había razón de que se dejara crecer el cabello. Ellos regularmente hubiesen tenido el cabello corto. La tercera cosa, la vamos a mirar del versículo 27 en adelante. Por el verso 26 sabemos que Pablo realmente aceptó y lo hizo, ¿verdad? Él hizo el compromiso de purificarse junto con estos hombres, notificando la terminación de estos días de la purificación, haciendo sacrificio por cada uno de estos hombres y pagando, ¿verdad?, por lo que se necesitaba. Del versículo 27 en adelante vamos a ver una tercera cosa, que si nosotros estamos comprometidos con el Evangelio, siempre vamos a tener enemigos. ¿Escuchaste eso? Si nosotros estamos comprometidos con el Evangelio, siempre vamos a tener enemigos. Si no tenemos ningún enemigo por causa del Evangelio, posiblemente es porque no estamos comprometidos con el Evangelio. Porque Pablo, en cada lugar que se paró a ser fiel con el Evangelio, tuvo problemas con todos los religiosos. Mira, en Hechos 16, 22, en Filipos, persecución. En Tesalónica 17:5, persecución contra él. En Berea, Hechos 17:13, persecución contra Pablo. En Éfeso 19:29, pero en Éfeso, Hechos 19:29, persecución. Y aquí en Jerusalén, capítulo 21, versículo 27. Si tú estás comprometido con el Evangelio, te aseguro que siempre vas a tener enemigos. Y si no los tienes, es porque regularmente no te estás esforzando a hacer nada. Me estaba diciendo uno de mis hijos que le ha surgido el deseo de comenzar a hablar del Evangelio y él me estaba diciendo que ha comenzado como pues a tener dificultades para cómo explicarlo y me ha estado diciendo también los problemas a los que se ha tenido que enfrentar y yo le dije, felicidades, estás aprendiendo a
recibir persecución cuando tratas de esforzarte por explicar el Evangelio a una sociedad que no va a digerir la explicación del Evangelio tan fácil. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nos encanta un Evangelio que hacemos de nuestra propia imaginación, una salvación que nosotros mismos hacemos. Y regularmente cuando tú les hablas a las personas acerca de que son pecadores, la tendencia más natural es que te van a rechazar. Porque la tendencia más natural del corazón es que ellos se creen que son buenas personas. Y cuando tú les comienzas a decir que no son tan buenas personas como ellos creen que son a través de los 10 mandamientos, pueden comenzar a surgir las fricciones. Y puede ser que alguien te diga, tú eres un antitolerante. Tú quieres mandar a todos al infierno. Cosas como esas y otras más. Pero mira a Pablo, todos los problemas en que se ha metido. Y ve el problema de aquí, 27 en adelante, voy a leer del 27 hasta 31. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, ¿cuáles 7 días? Los 7 días de terminar, ¿verdad? El compromiso que hizo con esos 4 hombres en el templo. Los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayudadnos, este es el hombre que enseña a todos, por todas partes. Mira lo que dicen de él, este es el hombre que enseña, ¿a quién? A todos. ¿En dónde? En todas partes. ¿Quieres meterte en problemas con las personas? Habla del evangelio a todos y en todas partes. Y te aseguro que te vas a meter en problemas con alguien por ahí de repente. No con todos, ¿verdad? Porque muchos van a actuar de una manera hipócrita. Oh, sí, qué interesante. Pero de todas maneras no quiere nada con el evangelio. Pero de repente te vas a encontrar a uno que diga, mi Diosito a mí no me lo tocas. Mi Diosito que he hecho a mi propia imaginación, a mí no me lo tocas. Yo aquí te marco una línea. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque por lo menos se está entendiendo algo del evangelio, ¿verdad? Y los ídolos comienzan a brotar del corazón de las personas. Y es lo que está pasando aquí. Nota que no fueron los judíos de Jerusalén, los judíos que han venido desde todo el imperio romano a la fiesta de Pentecostés. Son los que comienzan a echarle mano, comienzan a incitar al pueblo, comienzan a gritar y a decir que él enseña a todos por todas partes. Dice, fíjese las acusaciones. Acusación número 1, contra nuestro pueblo. Porque obviamente todo lo que se enseñe en contra de las tradiciones que Moisés había enseñado sería como un atentado contra el pueblo, ¿verdad? La ley, segunda acusación. La tercera acusación, y este lugar. Mira las acusaciones. Muy específicas, ¿verdad? Y la cuarta acusación, además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Simplemente porque lo vieron en la ciudad, ellos dijeron, pues una vez vamos a incluir, ¿verdad? Que lo vimos que lo metió al templo, al patio donde no lo tenía que haber metido. Había diferentes patios, hermanos, en el templo. Estaban unos límites hasta donde los gentiles podían llegar, a las afueras de un patio general. Había después la puerta donde entrabas al patio de las mujeres, después al patio de los hombres y después al patio de los sacerdotes. Y había límites. Cuando tú entrabas a las zonas prohibidas como gentil, era bajo pena de muerte. Y entonces también lo acusan de esto, pero parece que lo acusan porque se acomodó según ellos, porque ellos pensaron. No tenían evidencia, nada más pensaron, ¿verdad? Y entonces, verso 30, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron todas las puertas. Muy santos, ¿verdad? Hay que cerrar las puertas porque si lo comienzan a golpear y lo van a matar ahí, eso era una profanación del templo, ¿verdad? Estaba prohibido para tanto una persona que hacía el voto nazarato como para un sacerdote y un levita tocar a una persona muerta. ¿Cuánto más una persona muerta, verdad? En el patio donde estaban los hombres y donde se realizaban los sacrificios para Dios. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana de que toda Jerusalén estaba en confusión. Entonces Pablo tiene todos estos enemigos porque ha sido fiel con el evangelio. Y la iglesia, hermanos, cuando está haciendo su trabajo de ser fiel con el evangelio, va a tener enemigos.
y debe estar preparada, ¿verdad?, para con amor responder a esos enemigos. Y debe estar preparada para sufrir también. Y dejar de creerse la mentira de la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, que eres rico y que todo tienes, pero muy regularmente creo que eso es lo que nos pasa como creyentes. Como no tenemos ningún tipo de necesidad, como que no nos dan ganas para esforzarnos por el evangelio, porque estamos demasiado cómodos. Demasiado cómodos, hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Distracciones, comida, renta, el carro, los pagos, como que todo está saldado. Y cuando nos estamos relajando demasiado, Dios nos diría, ¿verdad? Pobre de ti que estás ciego. Toma un poquito de corillo y lávate los ojos para que veas cuál es tu verdadera condición. Y Dios está hablando de la condición espiritual, ¿verdad? Está hablando de la falta de purificación de nuestro corazón. Nos envolvemos con tantas cosas en la semana que nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante, ¿verdad? Que es trabajar en nuestra propia vida espiritual y hablar de este mensaje a todos y en todas partes. La última cosa que te quiero hablar para cerrar es la protección del Señor fue hasta el final del camino de Pablo. La primera es, había un problema en Jerusalén, la falta de unidad, porque los líderes no habían hecho lo que deberían. Le echan la piedrita, ¿verdad?, a Pablo. A través de una sugerencia, que fue la cosa número 2, le dijeron, comprométete a un rito de la purificación. Ya explicamos en qué sentido puede ser bueno y malo. La tercera cosa, si nosotros somos comprometidos con el mensaje del Evangelio, siempre tendremos enemigos, siempre. Si no somos fieles con el Evangelio y no quieres enemigos, pues quédate callado y nunca digas nada. Es la manera segura de que nunca vas a sufrir. Pero quieres sufrir, comienza abriendo tu boca y explica lo que el Evangelio es. Explícalo bien y explícalo con tu manera mejor entendible y te aseguro que vas a tener por ahí de repente uno que otro problema con alguien porque se va a sentir ofendido con este Evangelio tan glorioso. Y la última cosa es, el Señor promete protegernos hasta el final de nuestro propio camino. Eso es interesante, ¿ok? El Señor promete protegernos hasta el final de tu propio camino. Cada quien tiene un camino diferente. Mira lo que le sucedió a Pablo en los últimos versículos, vamos del 32 al 40. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados. ¿Quién es este hombre? Es un comandante romano. Tomó algunos soldados y centuriones. Cada centurión tenía bajo su cargo 100 soldados. Posiblemente llegó el comandante con 2 centuriones y más o menos unos 200 soldados. Corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Los celosos religiosos, ¿verdad?, que vinieron de Asia, intimidados por las autoridades, ¿verdad? Ahí tú puedes ver la condición de un corazón. Un corazón que supuestamente reclama justicia, pero cuando vienen las autoridades, que se supone que son los que juzgan con justicia, les dio miedo. Y eso es señal de que lo que estaban haciendo era injusto con Pablo, ¿verdad? Simplemente dijeron, aquí es la oportunidad para que de una vez le demos. Y tuvo que entrar una autoridad romana para poder traer orden a las cosas, ¿verdad? Qué vergüenza para el judaísmo en ese momento. Obviamente estaban dominados por ellos, pero también habían unas autoridades en el templo que eran de parte de los judíos y no se ve que aparezcan en escena. Las autoridades romanas entraron en escena porque ya había un desorden de gente. Comenzaron a decir, miren, este es el que por todo el imperio romano anda hablando mentiras. Y la gente se agolpó como diciendo, ni sabían bien ni escucharon bien la explicación, pero ahí van. ¿Cómo es ese dicho que dicen, verdad? Ahí vas con la bola nomás, porque es bola. Pero ni siquiera has preguntado. No sé si por ahí, si me ayudas, amor, ahí en una de las imágenes que tengo abajo en el PowerPoint, tengo la imagen del templo y de una torre. Y mientras sigo leyendo, me la pueden buscar, por favor. Y si no, no importa. Entonces llegó el comandante, versículo 33, llegó el comandante y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. La profecía de Ágabo, ¿verdad? ¿La recuerdan? Se cumplió la profecía de Ágabo. Y preguntaba, pero vean qué mente tan ordenada, por lo menos la de una autoridad romana. Y preguntaba quién era Pablo y qué había hecho.
Está demostrando ser más justo, ¿verdad?, que estos religiosos. Mucho más justos. Como diciendo, alto, párense. Dejen de golpearlo, ¿verdad? ¿Por qué lo están golpeando? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que ha hecho para que lo estén golpeando? El orden de la autoridad, que según lo que dice Romanos 13, ese es el trabajo de una autoridad. El trabajo de una autoridad no es decirte en qué debes de creer. El trabajo de una autoridad es, al que se está portando mal, arrestarlo y darle su castigo. Al que se está portando bien, dejarlo en libertad. Ese es el trabajo de la autoridad. El gobierno no tiene la autoridad para decirnos como iglesia qué debemos de creer. Cristo está por encima de la autoridad establecida por el hombre y nosotros debemos de siempre considerar que lo que si una autoridad nos está pidiendo va por encima del evangelio, entonces tenemos nosotros responsabilidad de ignorar todas aquellas cosas que la autoridad quiebre de Dios, porque Dios es mayor autoridad que ellos. Y ahí mira, más o menos era una torre de donde están estos romanos y donde salen corriendo, y desde esa altura podían ver hacia el patio principal del templo. Estaban muy cerquitas. Era una torre que se había creado con propósitos de defender, ¿verdad?, el templo, y a los romanos les cayó re bien, se apoderaron de ella para desde ahí controlar a los judíos. Entonces hay un alboroto tan grande, y ¿qué es lo que hacen? Desde ahí corren esa cantidad de cientos de soldados a parar el alboroto, porque piensan que está habiendo algún tipo de rebeldía de algún líder que está provocando, ¿verdad?, tal vez una pelea, ¿verdad?, en contra de Roma. Verso 34, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, porque la gente estaba diciendo cada quien su opinión, que no les pudieron dar una respuesta, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Ahí está el cuartel donde lo llevan. Verso 35, y cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Cuando estaban por meter a Pablo al cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Ve el contraste, ¿verdad?, entre los que casi quieren cortarle la cabeza, las autoridades que intervienen para defenderlo, que Dios en su plan, en su soberanía, ¿verdad? Por eso te dije, la protección del Señor es hasta el final del camino. Aquí todavía no es el final del camino de Pablo. Si Dios hubiese querido, ahí hubiera quedado. Pero nosotros sabemos que Pablo tenía que llegar todavía a la cárcel, quedarse varios años encarcelado y poder seguir escribiendo a las iglesias. Hermano, qué valioso es saber que la protección del Señor para nosotros es hasta el final de nuestro camino. Y si nosotros sabemos eso, entonces ¿por qué a veces somos tan miedosos para compartir el evangelio? Si lo peor que nos puede hacer alguien es quitarnos la vida física o darnos una cachetada o escupirnos en la cara, qué sé yo, ¿verdad? Lo peor que pueden hacerte es decirte que no les interesa, que te vayas de su presencia y que te sientas tú mal. Pero vivir ese tipo de experiencias, hermano, nos ayuda a purificar nuestra vida y a considerar que el mensaje que tenemos es muy importante, que es muy serio. Al grado de que cada oportunidad que tuviésemos, debiésemos ser fieles con el evangelio. Y de esa manera poder soportar o sufrir lo que se nos venga encima, ¿verdad? Yo deseo para cada uno de ustedes que cada quien se convierta en una persona que está dispuesto a seguir este ejemplo de Pablo. ¿Recuerda la profecía de Ágabo? ¿Cuál fue la profecía? Que lo iban a amarrar, lo iban a encarcelar. La profecía no decía que lo iban a matar, ¿cierto? Entonces, el final de nuestro camino, hermanos, tú vas a morirte el día hasta donde Dios te permite llegar. No a donde un virus diga, no de donde unas circunstancias o un accidente digan. Tú vas a llegar hasta donde el Señor ha determinado que tú llegues. Los cabellos de tu cabeza están contados. Tus días están contados por Dios. Y tú vas a llegar solamente hasta donde la protección del Señor, ¿verdad?, te siga protegiendo, hasta donde Él quiera, hasta donde se cumpla su voluntad. Y por eso vemos que las autoridades romanas intervienen, porque la protección del Señor está sobre Pablo. Y todavía no le ha llegado su tiempo a Pablo. Tan cerca están posiblemente que llegan antes de que lo maten, porque lo están golpeando. ¿Te imaginas una turba golpeándote? Hermanos, toma como 1 minuto y medio, 2 minutos para matar a una persona a golpes. Imagínate golpes continuos
de hombres, de cantidad, por lo menos unos 30 hombres podrán estar alrededor de Pablo. No sé cuántos quepan amontonados que están dándole de golpes. Pero no, ¿verdad? No se cumplió el plan del hombre, sino el de Dios. Y terminamos esta última sección, verso 35. Cuando llegó a las gradas sucedía que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Cuando estaba por meter a Pablo al cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? No solamente le está preguntando si sabe hablar el griego, pero es un tipo de griego de la gente educada. Y entonces este comandante se sorprende por la manera como le habló y con mucho respeto. Verso 38, entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta. El comandante tenía sus propias ideas de quién era Pablo, ¿verdad? Él pensaba que era un egipcio que había hecho una revuelta tiempo atrás y que había sacado 4,000 hombres asesinos con él al desierto para tramar algo en contra de Roma. Verso 39, Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo. Aquí tenemos la razón por qué Pablo estuvo dispuesto a someterse a lo que los judíos, líderes de la iglesia, por falta de su responsabilidad, aún estuvo dispuesto a someterte bajo eso, porque si te das cuenta, ¿qué oportunidad tuvo al final? La oportunidad de poder hablar y aún respetuosamente a sus compatriotas, que ellos mismos lo están golpeando, muchos de ellos. Y tuvo la oportunidad de todavía poderles hablar el mensaje y de hablarles respetuosamente después de que casi lo matan. ¿Te lo imaginas todo golpeado? No sé, muchos se dicen que eso no es real porque no iba a poder ni siquiera hablar. Pero mira el corazón de una persona apasionada, hermano. Una golpiza, casi medio muerto, y todavía por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, Pablo, sabiendo más de un idioma, le habla con respeto a este centurión, y el centurión es impresionado. Ay, ¿sabes griego del que la gente educada habla? Y tuvo temor, ¿verdad? El romano. Porque de otra manera no creo que le hubieran dado oportunidad de que hablara. Y el comandante le dio permiso. Aún todavía no ha utilizado todas sus ventajas, Pablo, porque no ha dicho que es romano. Pero aunque sí que es ciudadano romano todavía. Nada más dijo que era de Tarso de Cilicia, una ciudad muy importante. Que tenía escuela, universidad y muchas cosas, ¿verdad? Que no cualquier lugar tenía. Y entonces, ¿verdad? Vemos a un Pablo que llega a Jerusalén, en lugar de ver a líderes como en Éfeso, a los cuales les puede enseñar qué deben de hacer, ¿verdad? Cómo cuidarse de los lobos que van a surgir dentro de la misma iglesia, como fue el caso de la predicación que les dio a los líderes de Éfeso antes de irse. Se encuentra con un problema, falta de unidad. Él quiere unidad, hermanos, entre los judíos y los gentiles, pero ve la dificultad. Ve el precio que se tiene que pagar para lograr unidad. Y ese fue el precio, hermanos, que pagó nuestro Señor Jesucristo por pecadores como nosotros. El precio que se debía de pagar era ser perfecto y morir como el peor de los pecadores en una cruz. Y Él fue el que estuvo dispuesto a asumir esa responsabilidad y morir para que pudiésemos nosotros ser reconciliados con Dios. Y ese es el ejemplo que sigue Pablo aún a estar dispuesto a morir. Y definitivamente nosotros, hermanos, aquí no creo que nadie te mate. Si te vas al Medio Oriente, ahí sí. Pero aquí no creo que nadie te mate. Y pienso que hay veces la falta de que experimentemos, hay veces persecución o dificultades nos hace que nos durmamos y que nos relajemos demasiado, ¿verdad? Pensando que solo con venir a la iglesia estamos haciendo un gran bien, cuando venir a la iglesia solamente es un pequeño porcentaje. Pero el gran porcentaje de cómo está nuestra vida, si está siendo purificado o no, tiene que ver con lo que estás haciendo durante la semana. ¿Qué pasa durante la semana, verdad? ¿Cuál es tu celo? ¿Qué es lo que más tú celas? Y eso es lo que con lo que quiero que cerremos. Ponte de pie. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por
lo que aprendimos hoy, los riesgos, ¿verdad?, que se viven por la causa del Evangelio. Padre, queremos tomar un tiempo para orar y agradecerte, Señor. Gracias por ayudarnos a entender los riesgos que se corren cuando nuestro celo por el Evangelio aumenta. Ayúdanos, Señor, a ser más comprometidos y celosos con tu Evangelio. Ayúdanos a entender lo que significa vivir una vida más pura. Ayúdanos a entender lo que significa, Señor, acercarnos a tu presencia en obediencia. Si somos obedientes a tu palabra, también nos vamos a poder purificar más. Y según Pedro, Señor, somos purificados cuando obedecemos la verdad. Te pido, Señor, por mis hermanos, que les ayudes continuamente a purificarse cuando obedezcan la palabra. A medida que aprendan más el Evangelio y que tengan mayores deseos de compartir el Evangelio y de sufrir, y de aún así estar dispuestos a comprometerse a este tipo de circunstancias, Señor, es que tú los seguirás purificando, porque tú también has prometido que nos seguirás protegiendo hasta el final de nuestro camino, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que nos haga pensar durante la semana. Te pido que la carguemos con nosotros durante el resto de toda esta semana y que podamos ser hombres y mujeres, Señor, comprometidos a través de este ejemplo, Señor, de Pablo, que siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a sufrir, peleando hasta el final, Señor, entregando su vida y muriendo por pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por haber perdonado todos nuestros pecados. No queremos obedecer porque seamos moralistas, como que si nos pudiéramos ganar el cielo por obedecer algo. Queremos obedecer, Señor, porque estamos agradecidos, porque creemos en este Evangelio, Señor, y no por otra cosa. Amén.